Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder gozarnos juntamente a través de este medio, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos permite poder conectarnos para escudriñar la santa palabra de Dios y recibir todo mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiera darnos cada día en el nombre de Jesús. Así, amados hermanos, como sabemos, este es el día de estudio. Vamos a escudriñar una vez más la santa palabra de nuestro gran Dios. Pues eso es, amados hermanos, lo que Dios nos ha mandado, a escudriñar las escrituras, porque en ellas está el mejor consejo que el hombre puede obtener en esta vida para entrar al reino de Dios y vivir sabiamente también en este mundo. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo espero que todos se encuentren muy bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que todos tengan la sed y hambre de la palabra de Dios, porque es importante, amados hermanos, tener la sed y el hambre para poder, amados hermanos, saborear esa comida que el Señor nos sirve. La verdad es que nosotros mismos sabemos que en nuestra naturaleza, cuando hablamos de comer, aunque los alimentos sean lo mejor, pero si no tenemos hambre, no le vamos a sentir el sabor que le sentirá a aquella persona que verdaderamente tiene hambre. Va a agarrar aquel alimento con mucha gratitud y lo disfrutará. Bueno, eso nos enseña nuestra naturaleza. También, amados hermanos, espiritualmente también es necesario que nosotros tengamos hambre de la palabra de Dios y así poder disfrutar, amados hermanos, la santa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos da. Así yo espero en el nombre de Jesús que cada día ese deseo de la palabra del Señor crezca en cada uno de nosotros. O si deseáramos, hermanos, la palabra del Señor cada día, amados hermanos, cuánto se quedaría en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque prestaríamos atención a ella y esa palabra verdaderamente se quedara en nuestros corazones hasta dar fruto. Pero bien, en el nombre de Jesús, yo espero que sí usted tenga el deseo en este día de la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo sea el que dé el entendimiento a cada uno de nosotros del mensaje que Él quiere que llegue a nuestros corazones. Como ustedes han visto, el nombre del estudio de este día: revestidos de paciencia. Revestidos de paciencia es algo que Dios nos ha ordenado, que nos vistamos, amados hermanos, de muchas cosas que el Señor Jesucristo nos ha ordenado que nosotros debemos de vestirnos: de amor, de fe, de mansedumbre, de paciencia y de tantas más que no terminaríamos de nombrarlas. Pero si hay algo de lo que el hombre no quiere vestirse, es de paciencia. Tanto así que ha optado por hacer suyo el dicho de decir: es que yo no soy paciente, es que yo no tengo paciencia. Eso no importa. Si usted no es paciente, si usted no tiene paciencia, lo que importa es que Dios nos manda, amados hermanos, Dios nos manda a ser pacientes. Esa es la importancia de la paciencia. No es si es que usted la tiene por naturaleza o a usted le agrada ser paciente, o sencillamente a usted no le gusta ser paciente o no tolera ser paciente. Pero no se trata si usted lo tolera, si usted nació con este don, si usted por naturaleza es paciente. De lo que se trata es que, de acuerdo a la palabra del Señor, usted y yo necesitamos paciencia para poder entrar al reino de Dios. La paciencia es un atributo, amados hermanos, que no puede darse el lujo un cristiano de no tenerla. Porque si usted no tiene paciencia, es imposible que usted llegue al reino de Dios. Porque es importante, amados hermanos, que a través de esa paciencia también nosotros entremos al reino de Dios.
Con la paciencia es como nosotros vamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, a vencer todas aquellas dificultades, todas aquellas pruebas que vengan a nuestras vidas. La paciencia es algo sumamente importante, requerida por el Señor para cada uno de nosotros. Que seamos hacedores de la paciencia, que nos convirtamos en seres con suma paciencia, porque el paciente, amados hermanos, una persona que tiene paciencia, da a conocer que es una persona sabia, una persona que no tolera ningún mal momento y que rápidamente esta persona explota, esta persona rápidamente toma actitudes negativas a la adversidad que esté en ese momento cruzando en su vida. Da a demostrar que es una persona insensata, porque la paciencia solamente la paciencia la tienen los sabios. La gente sabia es paciente. Con paciencia se ganan guerras, hermanos. Y esto lo deja saber la palabra del Señor, que con la paciencia nosotros podemos salir victoriosos. Y tenemos razón por qué nosotros ser pacientes en cualquier adversidad de nuestras vidas. Porque con la paciencia, amados hermanos, nosotros podemos lograr aquel objetivo. Cuando usted tiene, amados hermanos, un objetivo que lograr en la vida, es necesario que usted se vista de paciencia. Porque hay muchas cosas que van a requerir que usted y yo tengamos paciencia. Sin paciencia no se logran muchas veces las cosas. Muchas veces es necesario tener paciencia para poder lograr aquel objetivo que nosotros buscamos en nuestras vidas. Con paciencia, no importa si la primera vez salió mal, continuamos, repetimos, tenemos paciencia. Esperamos el tiempo perfecto. La paciencia es un arma poderosa. Con la paciencia obtenemos muchas veces la victoria, amados hermanos. Con la paciencia, hermanos, es importante que tengamos paciencia para poder ganar nuestras almas. La palabra de Dios lo dice. Así que si usted espera llegar al reino de Dios, es necesario que tenga paciencia. Si usted ha puesto petición al Señor, es necesario que tenga paciencia. Porque Dios contestará, pero contestará a su tiempo, no al suyo ni al mío. A mí y a usted se le ha ordenado que esperemos en el Señor. Y para esperar hay que tener paciencia. Muchas veces a lo mejor hemos repetido este dicho de decir: yo no puedo esperar porque yo no tengo paciencia. Y nos conformamos con decir: yo no tengo paciencia. No se conforme con decir: yo no tengo paciencia. Si usted reconoce que ese don no lo obtiene usted, comience a pedirle al Señor por la paciencia. No se agrade o no se conforme con decir: yo no tengo paciencia. Porque el decir yo no tengo paciencia es como rendirse. Es como decir: hasta aquí llegué. De aquí para allá yo no puedo continuar porque yo no tengo paciencia. Las personas victoriosas en la vida son gente que han tenido paciencia. Los fracasados siempre son personas que no tuvieron la suficiente paciencia para continuar luchando o para continuar esperando aquello que buscaban en la vida. Y para entrar al reino de Dios necesitamos tener paciencia, porque van a ser muchas las dificultades que van a venir a nuestras vidas. El adversario intentará una y otra vez que nosotros nos rindamos. Pero podemos estar cansados, pero si tenemos paciencia, no nos vamos a rendir. Solo importante no es tanto que te canses o que no te canses. Lo importante es que tengas paciencia.
Las personas de doble ánimo, ¿qué es lo que los lleva a ellos a ser de doble ánimo? ¿Qué creen? La falta de paciencia. Por no tener paciencia, rápidamente están cambiando de una opinión a otra. Rápidamente están siendo de un segundo a otro otra persona. Porque sencillamente lo que se les presentó en el momento, lo que están viviendo o lo que viene para ellos, ellos no tienen la suficiente paciencia. Entonces prefieren convertirse, transformarse en otra persona. Si era una persona que estaba hablando positivamente, pero de repente ve que hay adversidad para lograr lo que a lo mejor lo tenía emocionado o emocionada, al ver la adversidad dice, creo que mejor no, creo que va a ser muy difícil, creo que por este lado mejor va a ser más fácil. Rápidamente cambió, rápidamente mostró que es una persona de doble ánimo, que no es una persona verdaderamente firme en aquellos propósitos de su vida, que lo que usted se propone lo logrará si es que eso llega en el momento. Hasta donde a usted le llegue la paciencia que dice tener o la que dice no tener, porque usted no es una persona de paciencia, entonces usted será una persona fracasada. Para tener éxito en la vida es necesario tener paciencia. Usted le puede ganar con la paciencia aún a la persona más enojada, más fuerte, pero con seguridad será insensata esa persona, comenzará a discutir, comenzará a hablar, comenzará a botar su fuerza antes de tiempo. Usted mantiene su paciencia y usted hará que se canse él primero con su paciencia. La paciencia, amados hermanos, es un tesoro en nuestras manos, y si no la tenemos, debemos de buscarla. Debemos de vestirnos de todo ese poder que el Señor nos manda que nos vistamos. El Señor no nos manda que nos vistamos de debilidad, no nos manda que nos vistamos de fracaso, de derrotas. No, al contrario, de todo el armamento que nos traerá a nosotros victoria. Y la paciencia es menospreciada por muchos en el mundo y también en los cristianos, porque aún los cristianos, muchos, la mayoría dicen: yo no soy persona de paciencia, yo no tengo paciencia. Entonces usted se va a quedar diciendo toda la vida que no tiene paciencia. Déjeme decirle que no va a llegar al reino de Dios, porque una persona sin paciencia es imposible que llegue al reino de Dios, porque la primera prueba que el enemigo le traiga a su vida, usted se va a rendir. Usted va a levantar sus manos, usted se va a detener. Solamente el enemigo le estorbe un poco y usted hasta ahí llegó, porque usted no tiene paciencia para persistir o para esperar. Espero en el nombre de Jesús que con esta introducción al estudio usted haya meditado ya y comience a entender lo importante que es prestar atención a la palabra de Dios y a lo que Dios nos manda, y que comience a darse cuenta que la guerra que nosotros necesitamos ganar no se gana con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza ni palabrerío, es con el armamento que el Señor nos ha dado, y un armamento sumamente fuerte es el armamento de la paciencia. Con la paciencia usted puede ver su enemigo que está a punto hasta de darle un infarto, y usted puede estar muy tranquilo, muy tranquila, porque usted tiene paciencia. Paciencia van juntamente con la sabiduría. Vamos a dar inicio a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3 en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice así en Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Paciencia.
Hay varios atributos que nosotros necesitamos, pero hoy estamos tocando de paciencia. Y yo creo que es más fácil tener misericordia, es más fácil tener benignidad, es más fácil tal vez tener humildad o mansedumbre, pero paciencia, dice, no, yo las otras cosas las puedo trabajar un poquitito más. A lo mejor no seré la persona más vitaminada en todos estos dones, pero en paciencia, de esa sí no tengo nada. De esa sí que la verdad es que ni tan siquiera intento trabajar en ella, porque a mí como que no se me da la paciencia. Es mejor que se te dé, porque tampoco se te dará el reino de Dios si no tienes paciencia. Es mejor que comiences a deleitarte y que te comience a gustar ser un ser paciente. Y cuando aprendas a ser paciente, te darás cuenta que es una llave poderosa el tener paciencia. Hay momentos, amados hermanos, que no necesitamos hacer absolutamente nada más en la vida, más que tener paciencia. Paciencia, así es, paciencia. El Señor dijo en su palabra, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos vamos a revestir. ¿Por qué? Para revestirnos, amados hermanos, hay que ponernos una nueva vestidura. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque nosotros no nacemos, hermanos, vestidos con misericordia. Nosotros no nacemos vestidos de humildad. Nosotros no nacemos, hermanos, vestidos de benignidad o compasión. Nosotros no nacemos con eso. Y el que dice mi naturaleza, yo soy una persona aquí, yo soy una persona, eso es una mentira. El Señor dice que nos revistamos de todas estas cosas, porque no es nuestra naturaleza, porque no hemos nacido vestidos con ellas. Es necesario volver, hermanos, a vestirnos, a revestirnos, a vestirnos de todas estas grandes cosas que Dios nos manda, que debemos de tener en nosotros para vivir cada día en esta vida sabiamente y así ganar el reino de Dios. La palabra del Señor es sumamente clara, dándonos el consejo, amados hermanos, el consejo perfecto para ser victoriosos en esta vida y luego ganar la vida venidera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso, tenemos infinidad de ejemplos de los cuales nosotros podemos admirar en los profetas, en los apóstoles, en todo siervo verdaderamente de Dios que ha sido paciente en el Señor. Y hemos visto cómo han logrado grandes cosas exitosas, poderosas en la vida, y que sencillamente se equiparon de paciencia, que no pudieron hacer absolutamente nada más que ser pacientes, y con la paciencia lograron grandes victorias. ¿Por qué usted debe de llenarse de paciencia? Debe de llenarse de paciencia porque usted y yo tenemos promesas fieles, promesas verdaderas. Por eso nosotros, amados hermanos, deberíamos de abrigar bien la paciencia, amados hermanos, en nuestra vida. Porque yo puedo confiar, yo puedo esperar, yo puedo tener paciencia. Porque el que a mí me ha prometido ayudarme, defenderme, estar conmigo todos los días, ser propicio a todas mis necesidades, a todas mis tribulaciones, el que ha prometido es fiel. Entonces yo no puedo perder mi paciencia. Yo debo de tener paciencia. ¿Por qué? Porque la necesito para esperar en Él. Porque hay promesa. ¿Por qué yo debo de esperar? Porque hay esperanza.
porque hay esperanza, porque hay alguien que ha prometido ayudarme siempre a mí y a usted todos los días de nuestras vidas. Entonces no debo desesperarme, debo de tener paciencia, porque las cosas no se van a dar a mi tiempo ni a su tiempo, se darán al tiempo del Señor, pero que se darán, se darán. El problema es que el hombre no tiene paciencia. Salmo capítulo 40, dice la palabra del Señor, 40 y versículo 1, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Antes de que el Señor oyera el clamor del salmista, dice: yo esperé pacientemente a Jehová. Muchas veces Dios va a contestar rápidamente, algunas veces no, y esas son las que nosotros debemos de pacientemente esperar en el Señor. Si usted no tiene respuesta rápidamente, no se desespere. ¿Por qué? Porque cuando usted pierda la paciencia, usted va a cometer errores. Porque al perder la paciencia, usted va a tomar decisiones rápidas, y las primeras que estén frente a usted no van a ser buenas decisiones, porque no han sido hechas en el término de la paciencia. Cuando las hacemos a través de la paciencia, hacemos decisiones de las cuales las hemos estudiado ya varias veces y estamos seguros que es la mejor decisión o no es la mejor decisión. Pero cuando la paciencia se pierde, siempre nos apresuramos a hacer decisiones erróneas. ¿Cuántas personas se han casado con la persona equivocada completamente? Y sencillamente porque usted no tuvo paciencia de esperar el tiempo debido que Dios tenía para usted y la persona debida para usted. ¿Por qué esto sucedió? Porque usted no tuvo paciencia. Arruinó su vida y arruinó la vida de otro también. Es solamente poniendo un ejemplo. ¿Cuántas veces personas han dicho: si solamente me hubiese esperado un momentito más, esa era la persona que era para mí, eso era lo que yo estaba esperando? Pero ahora, ¿cómo? No puedo ni tan siquiera decirle nada, porque ya tengo hasta una familia, 3, 4, 5 niños, usted sabrá cuántos, y ya tengo compromiso con esta persona con quien me casé. Lástima, si yo estuviera soltero, si yo estuviera soltera. Sí, pero recuérdate, no lo estás porque no tuviste paciencia. No tuviste paciencia para esperar en la voluntad del Señor. Errores que le pueden costar el fracaso del resto de su vida. Es muy peligroso cuando perdemos la paciencia. Cuando perdemos la paciencia es cuando debemos de quedarnos quietos y no hacer nada, porque con seguridad vamos a hacer lo que no debemos de hacer. Y ahí es donde fracasamos y podemos también condenar nuestro futuro, porque los errores no son solamente para el momento. Los errores del ser humano marcan la vida nuestra. Muchas veces pensamos que es el error del presente, pero el error del presente siempre va a afectar el futuro.
Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de nuestras decisiones. Si las está haciendo a la rápida sin paciencia, deténgase. No haga decisiones así. Tenga paciencia. Espere confirmación para esa decisión que usted quiere hacer. Estúdiela. Tome su tiempo. No sea que esté equivocado o equivocada. Sencillamente porque usted es una persona que le gusta hacer las cosas así rápido. ¿Por qué? No tiene paciencia. Dedíquese a buscarla, porque su vida va a mejorar. Todas las áreas de su vida van a mejorar cuando usted aprenda a ser paciente. Y aparte de esto, es un requisito de Dios para nosotros que nos revistamos con paciencia. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. No lo esperó renegando, no lo esperó molesto, no lo esperó desesperado. Dice: pacientemente me di mi tiempo en esperar al Señor. ¿Por qué? Porque él buscaba algo en Dios y él esperó. ¿Y sabe qué? Dios le oyó su clamor, dice. Dios le oyó. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor no se inclinó a la primera por lo que estamos leyendo. Si dice que pacientemente esperó a Jehová, si tuvo paciencia para esperarlo, creo que lo esperó largo tiempo. Para decir, tuve paciencia en esperar hasta que a mí me tocara mi turno. Pero lo victorioso es que dice, tuve paciencia. ¿Y sabes qué? Él sí me escuchó. Él sí tuvo tiempo para mí. A Dios no lo tengo yo aquí en mi mano, ni está solamente que para mi servicio al momento que yo lo necesito. Hay muchas cosas que no conocemos de Dios, pero sí conocemos lo que Él nos ha dejado saber a través de su palabra. Y su palabra dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Así que en Dios todo tiene su tiempo. Y el tiempo del Señor no es nuestro tiempo, ni el tiempo nuestro, el tiempo del Señor. Pero ¿a quién le conviene tener paciencia y esperar? A nosotros, porque los necesitados somos nosotros, no el Señor. Si el Señor quiere que le esperemos, esperemos. Si el Señor no ha contestado, eso no quiere decir que Dios no quiere contestarle. Eso no quiere decir que Dios no quiere ayudarle. Eso quiere decir que usted debe de esperar pacientemente en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo pudo el salmista esperar pacientemente al Señor si él estaba en un pozo de desesperación? ¿Usted sabe lo que es desesperación? Estar desesperado pero a la vez ser paciente. Estar desesperado pero a la vez tener dominio propio. Eso es ser paciente, tener dominio propio. Estoy desesperado de estar, dice, en este hoyo de desesperación, en este pozo de desesperación, de lodo cenagoso. ¿Podría usted esperar al Señor en un pozo lleno de lodo cenagoso, angustiado y a la vez estar paciente esperando en el Señor? Que estoy lleno de lodo, que ya me llega a la nariz, pero tengo paz, tengo tranquilidad. ¿Qué es lo que nos pasa a las personas cuando hemos sentido que nos estamos ahogando? Nos desesperamos,
perdemos la paciencia, no tenemos paciencia, nos desesperamos y comenzamos a hacer todo lo equivocado. Comenzamos, hermanos, a mover nuestro cuerpo, nuestras manos, a respirar de la forma equivocada. ¿Y qué pasa? Nos podemos ahogar, o muchas personas ya se han ahogado. Digo esto porque yo he estado en ocasiones así, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que más a una persona lo puede hacerse ahogar cuando siente el agua en su nariz? La desesperación, la angustia que siente. Si en ese momento tuviera la paciencia, se podría controlar. Nada más un pequeño ejemplo. Alguien que está en un pozo lleno de lodo, necesitado de la mano poderosa, necesitado que alguien le extienda su mano y lo saque a lo seco, y pueda estar pacientemente esperando. Esa es la paciencia que Dios requiere de nosotros. A lo mejor la paciencia que el Señor espera que tú tengas en este momento. A lo mejor estás desesperado. A lo mejor estás pasando diversidad de problemas, angustias, tribulaciones, pruebas. Y sientes a lo mejor que el agua ya te llegó hasta la nariz. Ahí es donde Dios quiere que le muestres que has creído en su palabra, que puedes esperar, que puedes confiar en sus promesas. Porque aunque no te conteste ahora mismo el Señor, sabes que te contestará. Y que Él tiene el tiempo en su poder. Él sabe la hora perfecta. Y Él está en control de todas las cosas. David se encontraba en un pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo sacó de ese pozo, de ese lodo cenagoso, y puso sus pies en una peña. Puso sus pies en una piedra y enderezó sus pasos para que no cayeran nuevamente en el pozo. Pero ¿por qué no se hundió en ese pozo de lodo? Porque no se desesperó, sino que tuvo paciencia. Eso es lo que dice la palabra. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y ese es el problema con muchos de nosotros. Muchas veces decimos, Dios no me contestó. Ya comenzaste a fallar. ¿Cómo que Dios no me contestó? Dios sí te va a contestar. Mejor di, no tengo paciencia, o he perdido la paciencia. Dios sí te va a contestar, pero te va a contestar a la hora perfecta. Y ese es nuestro problema, que no sabemos esperar. Pero por eso es necesario que escudriñemos la Escritura y trabajemos en ella, especialmente por aquellas cosas que nosotros no tenemos. Comencemos a practicarlas en el nombre de Jesús, y hasta que nosotros no las practiquemos, no se van a desarrollar en nosotros. Cuando usted se molesta rápidamente por algo, diga, tomaré aire, trataré de ser paciente, trataré de relajarme, trataré de tratar este problema más tardecito, porque lo quiero tomar con paciencia, porque no quiero tomar una decisión a la rápida, porque quiero ser sabio, quiero ser sabia en el Señor, porque esto es lo que manda el Señor. Porque si no tengo yo paciencia, a lo mejor o con seguridad voy a ofender al Señor, porque voy a tomar la decisión incorrecta, a lo mejor la decisión que va a ofender al Señor. Yo necesito tener paciencia. Voy a comenzar a practicarla. Voy a comenzar a actuar en mi vida todo lo contrario de lo que ha sido mi naturaleza, y comenzar a poner por obra lo que Cristo me dice a mí que ponga por obra. Luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová.
Él se dio cuenta que él podía ser un ejemplo para otros, que al verlo a él como Dios lo sacó de la angustia y puso cántico nuevo en él, o sea que su tristeza la convirtió en alegría, su dolor lo convirtió en un bienestar. Otros verán esto y aprenderán también a confiar en el Señor. Si el Señor puso alabanza, dice, puso en su boca un cántico nuevo, o donde hay amargura, Dios pone dulzura. Pero cuando sabemos esperar en Él, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque muchos, al llegar al límite de su paciencia, se desvían tras ¿qué? Tras la mentira. Porque prefieren una mentira rápida, algo rápido, no estable, pero si es rápido, no importa cuánto dure, yo voy por esa línea, porque no tengo paciencia para esperar. Es mejor ser paciente y obtener lo sólido, lo firme, lo verdadero, no una ilusión. Así que dice la palabra del Señor que David esperó y no fue tras los que se desvían a mentira, solamente por saciarse ellos mismos, por hacer conforme a su voluntad, o sencillamente impulsados por su propia carne, desobedeciendo a los mandamientos del Señor. ¿Cuántas personas hoy están en el mundo que se desviaron del camino verdadero del Señor? Sencillamente porque no fueron suficientes pacientes. Hay hombres que se desviaron del camino del Señor porque andaban desesperados por tener una esposa y que andaban buscando mujer aquí, buscando mujer allá, y se desviaron del camino del Señor y hoy están en el mundo y tampoco tienen mujer. Eso es un chiste, ¿verdad? Sí, parece un chiste. Pero nada más vienen a la iglesia, dicen: ay, es que yo por estar aquí en la iglesia no tengo mujer. Y hoy que estás allá en el mundo, ¿por qué no tienes mujer? ¿No te das cuenta que el problema eres tú? El problema eres tú. Y aún si llegas a tenerlo, es porque Dios te va a tener misericordia de ti cuando tú seas obediente. De otra manera, estás perdiendo el tiempo. Porque los que estamos en las manos del Señor, el Señor nos enseñará a obedecerle. Nos enseñará, amados hermanos, a través, hermanos, de su misericordia, que el error está en nosotros y no en Él. Por desesperados, porque es que yo estoy desesperado, yo necesito tiempo para salir, allá me han invitado a una fiesta, voy a ir porque ahí va a estar la fulanita y tal vez se me dé que me haga caso. Estoy desesperado por una esposa. Es duro esperar aquí en el Señor cuando yo no veo a nada, no viene nadie, no veo a nadie. Y ahora que estás afuera, dime, ¿ya te casaste? ¿Ya tienes una familia? ¿Te das cuenta que te fuiste tras mentira? Tal como dice la palabra del Señor, tras mentira. Te engañaste tú mismo, porque nunca quisiste ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos manda a ser pacientes. A lo mejor para esta hora, si hubieses tenido paciencia, ya se te hubiese entregado tu bendición. Ya tendrías a lo mejor lo que buscabas. ¿Por qué no te lo ha entregado el Señor? Es que Dios no entrega promesas a desobedientes. Las promesas son para los obedientes. Y a lo mejor a ti te faltaba poquito, ya estabas tan cerca. Pero, ¿qué pasó? Perdiste la paciencia y te fuiste tras la mentira. Y aún estando en la mentira y viéndote en tu propio espejo,
no te puedes dar cuenta que estás perdiendo el tiempo. Pero bienaventurados aquellos que escuchan la voz del Señor. En el Salmo 37 y versículo 7 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te desesperes por eso, porque el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Que muchas veces eso es lo que lo desespera al que dice ser cristiano. Dice: mira aquel hombre que hace maldades, mira aquel hombre que ni sirve a Dios, y mira cómo prospera en su camino, y yo no prospero nada, nunca tengo nada, y me paso matándome en la vida, trabajando y trabajo y trabajo y trabajo, nunca tengo nada. ¿No te has dado cuenta que tienes una heredad eterna en el reino de Dios? Y que a lo mejor no tienes nada, porque esa es la voluntad de Dios, que no tengas nada, porque al tener te perderías. Si un poquito así te da el Señor y te vuelves loco, y el Señor te quiere cuerdo. Tu bendición a lo mejor es no tener. Muchas veces las bendiciones nuestras es no tener aquello a lo mejor que tanto amamos o tanto deseamos, porque nos va a hacer daño, pero nosotros no lo sabemos. Pero Dios todo lo sabe. Siempre decimos: no, a mí no me va a hacer daño. Dios sabe. Y si no permite que llegue a tu vida, Él sabe. Y si cada vez tú vas con dificultades, Él sabe. ¿Por qué? Tú sé paciente y espera en el Señor, porque cuando el Señor quiera, Él te concederá el deseo de tu corazón. Y si no te lo concede, alaba al Señor y date por bienaventurado, que tienes el reino de Dios prometido para ti. No te desesperes, no te adelantes a los planes del Señor, no agarres camino donde Dios no te ha llamado. Quédate quieto, quédate quieta, confía en el Señor. No escuches el consejo del impío, mas escucha el consejo de tu Dios. Mira de dónde vienen los consejos que tú vas a seguir, porque si el consejo viene de un perdido, ¿a dónde te llevará a ti a perderte? ¿O puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerán en el abismo, dijo el Señor. Si el mundo te aconseja o el mundo te llama, ¿no te das cuenta que es el enemigo? Despierta, iglesia. Por muchas flores que te muestren, también en las flores hay espinas. Abre el ojo, escudriña todo, retén lo bueno y desecha lo malo, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que Dios está hablando. Ojalá que puedas escuchar al Señor y puedas ser agradecido y agradecida de escuchar la voz del Señor. Que aún a pesar de nuestras faltas, Dios no ha dejado nunca de hablarnos. Todos los días Él nos va guiando con su palabra, que es el consejo perfecto para el hombre. Dice su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, en el libro, amados hermanos, de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago y vamos a ver cómo la palabra de Dios habla a los que sufrimos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Cómo el Señor Jesucristo nos dice, amados hermanos, a través de su santa palabra, en el libro de Santiago, capítulo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 7, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. A Él, solamente a Él sea la gloria. Escuchemos cada día, hermanos, el mensaje que el Señor nos da. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor: que tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y usted que acaba de comenzar el camino en el Señor, ¿ya se cansó? Usted que acaba de comenzar el camino en el Señor, ¿ya quiere apartarse? ¿Ya se le terminó su paciencia? Mas la palabra del Señor dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El sembrador no se apresura, amados hermanos, y va y comienza a sacar esa semilla antes que la lluvia venga sobre esa siembra. No comienza a decir: me voy de esta tierra y nunca más regreso porque ya se tardó esta siembra en salir. ¿Sabe qué? Sembró en Virginia, pero como se tardó, me voy para Texas, sin esperar la cosecha de lo que sembró. ¿Por qué te vas antes de tiempo? Mira los ejemplos que el Señor nos pone. Dice que el que siembra, amados hermanos, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Esta es la palabra de Dios hablándonos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afírmalo. ¿Qué es lo que se debe de afirmar? Lo que está movible, lo que se está balanceando. Afírmalo para que se quede en un solo lugar, para que no se mueva. Afirma tu corazón. No puedes tener tu corazón tambaleándose todo el tiempo, que un paso para adelante y otro para atrás, uno para un lado, otro por otro lado. Afírmate en un solo lado en el nombre de Jesús. Decídete si sirves a Dios o vas detrás de los mandamientos de Dios, o quieres ir detrás de tu propia insensatez. Afírmate. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo, dice el Señor, a los profetas. Tomad como ejemplo la paciencia que ellos tuvieron. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis también oído acerca de la paciencia de Job. ¿Era vana la paciencia de Job? No, la paciencia de Job no fue vana. Job fue golpeado con toda clase de mal en su vida. Fue probado de todas formas. Y él se mantuvo en paciencia todo el tiempo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue vana la paciencia? No, no fue vana.
Su resultado fue victorioso. Su resultado fue, amados hermanos, muy premiado. Porque Job recibió no lo que había perdido, sino que recibió mucho más aún de lo que había perdido. ¿Cómo lo logró Job? Quejándose y yéndose adelante a la voluntad de Dios. No. Job se quedó esperando en el Señor pacientemente. Aún su mujer perdió la esperanza y vino a provocarle, a decirle: ya maldice a tu Dios y muérete. La respuesta de Job, ¿qué fue? ¿Acaso recibiré lo bueno de Jehová y no lo malo? Dios da y Dios quita. Con todo eso, Job no pecó. Mejor el diablo perdió la paciencia de estar esperando. El diablo perdió la paciencia porque el diablo estaba esperando a qué hora Job se va a cansar, a qué hora Job va a perder la paciencia, a qué hora Job se va a desesperar, a qué hora Job pierde la esperanza, a qué hora Job dice: ya basta de esperar en Jehová. El diablo se cansó porque vino y se le presentó a través de su mujer diciéndole: ya maldice a tu Dios y termínate de morir. Perdiste la paciencia, diablo. Ya hiciste todo lo que ibas a hacer. Job esperó pacientemente. ¿Y qué sucedió? ¿Que Dios lo había abandonado? ¿Que Dios se olvidó de él? ¿Que Dios no pudo hacer nada ya con él? Que Dios le dio a Job lo que tenía y mucho más de lo que tenía, porque él supo confiar. Porque confiar no solamente es una palabra, confiar es saber esperar en el Señor. Y para esperar no solamente decir: yo esperaré en Dios. Asegúrese que usted tenga paciencia, porque usted no sabe cuánto tiempo le va a tocar esperar. Pero con la paciencia nosotros podemos continuar. ¿Cuántas cosas no lograríamos si nosotros nos rindiéramos a la primera y no tuviéramos paciencia? Pero ¿por qué nosotros tenemos esa paciencia y la abrazamos y nos gloriamos en esa paciencia? Porque sabemos el resultado que traerá esa paciencia. Porque esa paciencia la tenemos porque confiamos en el Señor, y si confiamos es porque esperamos en Él, porque Él ha prometido. Confiaremos en Él, esperaremos en Él pacientemente, y Él hará. Y Él hará. Todos los que hemos esperado en el Señor y hemos buscado objetivos que deseamos lograr en la vida, no los hemos logrado porque a la primera no salieron. No los hemos logrado porque se nos facilitó. Encontramos muchas montañas, muchas adversidades, pero no nos detuvimos, teniendo paciencia y esperando en aquel que ha prometido sacarnos siempre adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Esos nunca pierden batalla. Siempre ganan las batallas. La batalla que sea que se proponga en la vida, la ganará esperando en Dios. Y para esperar en Dios necesitamos tener paciencia. No paciencia de la que se conoce humanamente, paciencia de la que Dios nos habla. Porque es fácil tener paciencia cuando todo está bien, pero no cuando se está en angustia, en desesperación, aún en desventaja, y aún se mantiene en paciencia esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado de la importancia que es tener paciencia.
Mire cómo la palabra de Dios nos dice que veamos el ejemplo de sus profetas, cómo tuvieron paciencia ellos. Que veamos a Job, cómo tuvo paciencia Job. Si usted lee el libro de Job, encontrará que lo único que Job tuvo fue paciencia. Y con esa paciencia, él fue restaurado, no a lo que tenía, sino aún más de lo que tenía. Así obra el Señor con los obedientes, con los que obedecen sus consejos. Y su palabra es un gran consejo para que el hombre viva una vida victoriosa. Así también, amados hermanos, vamos a ir al libro de Romanos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Romanos, que va a ser el 6º libro del Nuevo Testamento, y Romanos capítulo 5. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque nos gloriamos de qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Aun cuando estamos, hermanos, en diversas pruebas, tribulaciones, necesidades, angustias, nos gloriamos esperando ver esa gloria de Dios que se manifestará en nuestras vidas, en cada necesidad que nosotros tenemos. Si nos quedamos esperando en Él, el final será que Dios se glorificará en su necesidad. Y esa es la esperanza gloriosa en nuestras tribulaciones, que en esa tribulación Dios se va a glorificar. Nuestro trabajo es sostenernos firmes, confiados en el Señor, en paciencia, que el final será glorioso, porque Él se glorificará siempre. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, hermanos, si los apóstoles tuvieron el mismo evangelio nuestro, fueron seres humanos igual que nosotros, y sufrieron tribulaciones, hermano, pero muchísimo más de lo que nosotros hasta este día podemos hablar. Y dice la palabra que ellos se gloriaron en esas tribulaciones, porque eso es lo que dice: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es posible que nosotros no nos gloriemos en las tribulaciones? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos aprendido a gloriarnos en las tribulaciones? Hermana, pero ¿quién podrá eso? Los apóstoles pudieron. Los apóstoles dice su palabra, y esta es palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre. Si está puesta aquí es porque es palabra de Dios. Nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Esta es la iglesia de Cristo, compuesta por seres humanos. Si la iglesia primitiva se gloriaba en las tribulaciones, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos gloriamos nosotros en las tribulaciones? ¿Es que no hemos confiado en Cristo? ¿Qué es lo que está faltando en nosotros? Paciencia. Porque si tuviéramos paciencia, nos vamos a gloriar, porque a través de esa paciencia sabemos que Dios se va a glorificar. A través de esa paciencia podemos estar pasando en medio de tribulaciones, pero estar cantando cánticos, tener una sonrisa y decir:
Sí, está pasando esto en mi vida, pero espérese el final, porque yo estoy esperando en el Señor. Espere ver cómo Dios se va a glorificar en mi vida. Espere ver cómo Dios se va a glorificar en este problema, que va a ser bendición para usted, para que su fe crezca y vea que mi Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios que cumple sus promesas. Ay, salamasti, aleluya. Un Dios que cumple sus promesas, pero en los que saben esperar en Él. Nosotros, dice la palabra del Señor, porque ¿quién, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quién, sabiendo que Dios está con él, va a temer? Si teme, es porque duda. Si tiene duda, es porque no ha creído en el Señor. Pues la palabra dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. La tribulación produce paciencia, o sea que nos vamos moldeando. O sea que si usted quiere paciencia, usted tiene que tener primero tribulación, porque a través de esa tribulación va a venir la paciencia. Si es que usted trabaja correctamente, como lo dice la palabra del Señor. Ahora, si usted se le corre a las tribulaciones, ¿qué paciencia va a tener? Si la dice, y la paciencia, versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, porque cuando estamos en prueba tenemos esperanza. Y si tenemos paciencia, va a venir la prueba para ver si es cierto que tenemos paciencia. Pero después de la prueba vendrá la bendición. Y la esperanza, dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza. Yo no tengo vergüenza de esperar en el Señor. ¿Cómo voy a tener vergüenza de esperar en el Señor? Si el que prometió es poderoso, si el que prometió es fiel. Muchas veces sí, da vergüenza a veces decir que usted está esperanzado en algo, en una palabra que alguien le dijo, porque le pueden hacer burla y decir, ¿en eso estás tú confiado? ¿En eso estás tú confiada? Espérate y te cuento quién te ha a ti prometido eso. Ahí te vas a quedar esperando el resto de tu vida en la palabra del hombre. Pero cuando usted dice, esta es la promesa del Señor, yo creo en ella y yo espero en ella, eso no avergüenza, eso al contrario, eso lo pone en un lugar alto, porque le pone como un verdadero creyente del Señor. ¿Y quién se va a burlar de las promesas del Señor? Si las promesas del Señor es lo único verdadero que tenemos. En esta vida no hay nada verdadero. Lo único verdadero es Cristo, sus promesas, su palabra. Y si usted se sostiene ahí, ¿de qué será avergonzado? El que cree en mí jamás será avergonzado, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Y si usted no lo cree, yo lo siento por usted, porque la palabra es fiel y verdadera. El que cree en el Señor jamás quedará avergonzado. No se corra, no diga Dios me falló. Falló usted, que no supo esperar en el Señor. Pero la palabra siempre llega a tiempo. Amados hermanos y amigos, esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, no nos desesperemos, confiemos en el Señor y esperemos pacientemente, no renegando, porque si usted va renegando, no espere ver al final victoria, no espere ver que usted va a salir brillante, aprobado. No, va a tener pena y vergüenza
de todo lo que se quejó en el camino. Pero si esperamos pacientemente en el Señor se glorificará y el Señor dará testimonio de su paciencia cuando se vea la obra del Señor en su vida. Así dice su palabra. Y la paciencia, dice, produce que, hermanos, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así, en el libro de Lucas, amados hermanos, ya para finalizar, estamos finalizando en el libro de Lucas, capítulo 21, en el nombre de Jesús. Vamos, amados hermanos, a darnos cuenta que tan importante es aprender a tener paciencia del Señor. Recordarnos en todo momento que Dios está contigo, Dios está conmigo. Y agarrarnos ahí de sus promesas y decir: heme aquí, Señor, en ti confío, en ti espero, tendré paciencia, sabré esperar. Ayúdame, Señor, porque sin la paciencia no vamos a poder llegar al cielo. ¿Por qué? Usted puede tener todo lo que usted pueda decirme que tiene, pero hay que escudriñar la palabra y darnos cuenta cuáles son las armas que verdaderamente le van a permitir a usted entrar al reino de Dios. Lucas capítulo 21 y versículo 16 dice así, en el nombre de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mira, por todas las cosas que nos es necesario, a lo mejor alguno de nosotros pasar por estas cosas. Que usted, a su padre y su madre no le quieren, y que aún puede ser entregado por su padre y por su madre, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos. Hermana, solamente me convertí al Señor. No aguanto yo a mi madre, como se ha convertido, como si fuera mi enemiga detrás de mí, diciéndome que no vaya a la iglesia. Sé paciente, tenga paciencia, ore por ella, pídale al Señor misericordia, pídale que le dé fuerza a usted, que le dé paciencia por sus hermanos, dejando saber al Señor todas las persecuciones que van a venir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todo esto va a venir, dice el Señor. Pero ¿qué también afirma el Señor? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero el 19 es con el que quiero cerrar. ¿Qué dice el 19? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Con qué ganaremos nuestras almas? Con vuestra paciencia, dice el Señor. Señor, pero mi madre es mi perseguidora, mi padre es mi perseguidor, mis hermanos me persiguen, ya no soporto, ya no aguanto. Ten paciencia, dice el Señor. Mis amigos, Señor, mis parientes, Señor, todo está, Señor, contra mí. Ten paciencia, dice el Señor, porque con paciencia ganarás tu alma. Con paciencia. ¿No es eso lo que dice, hermanitos? Vamos a leer de nuevo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, amados hermanos, es un arma poderosa que Dios nos manda a utilizarla
que seamos hacedores de ella. Si ese don no está en usted, pídale al Señor. Pero déjeme decirle que la paciencia dará a luz cuando usted pase por tribulaciones. Porque en la tribulación es donde usted tiene que aprender a esperar, a confiar y a ser paciente en el Señor. Y esa paciencia va a ir aumentando a través de todas las pruebas que vengan a nuestras vidas. Pero ¿cuál es el arma que el Señor nos ordena tener para ser victoriosos de esa prueba, de esa tribulación? Paciencia. Porque al final la tribulación pasará. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Y al pasar, la bendición del Señor vendrá sobre su vida. Por cuanto usted se ha mantenido firme, fiel, esperando pacientemente en el Señor. Pueblo del Señor, yo sé que en este año ha sido bastante difícil. Que a lo mejor algunos de ustedes estén perdiendo la paciencia. Doble sus rodillas y pídale al Señor: no permitas que me impaciente, mas te ruego que me ayudes a esperar pacientemente en ti. No, Señor, obrando por lo que mis ojos vean o mis oídos oigan, sino por lo que tu palabra dice. Hazme un ser fuerte, invencible en paciencia, como Job, que aún el diablo tuvo que meterse en su mujer para hablarle y decirle: ya, maldice a Dios. Y Job le dijo: no, Dios dio y Dios quitó. No puede Él dar lo bueno y lo malo. Si nosotros recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Y si lo malo viene, nunca viene para mal, porque lo malo en sí no lo da Dios. Pero muchas veces el Señor permite al enemigo que nos toque a nosotros, para que a través de ese mal Él se pueda glorificar y darse a conocer más en nuestras vidas, que tan grande es el amor de Él por nosotros. Pero como dice su palabra, yo amo a los que me aman. Para eso es necesario también ser paciente y esperar hasta ese momento que el Señor decida extenderle su mano. ¿Que se la extenderá? Se la extenderá. Pero tenemos que entender que todas las cosas son a la hora del Señor y no a la nuestra. Nuestro deber y nuestra sabiduría en el Señor es ser paciente y esperar. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, el mensaje del Señor ha sido entregado a su pueblo. Yo espero en el nombre de Jesucristo que los que deseamos obtener sabiduría en el Señor, aprendamos cada día más a ser pacientes. Con la paciencia ganaremos nuestras almas. Lo dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer en Lucas 21. Así, en el nombre de Jesucristo, yo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús que el Señor siga dándole paciencia a su pueblo, y su pueblo anhelando cada día su crecimiento en el Señor. Hay tantas áreas en nuestras vidas que nosotros necesitamos crecer. Hermano, hermana, no vayas a perder el reino de Dios por falta de paciencia. No vayas a perder tu eternidad en paz por ser un ser impaciente, cuando el Señor te lo está declarando que necesitas ser paciente. La paz del Señor sea con su pueblo redimido, el pueblo de Jesucristo. Que el Señor Jesús le bendiga y hasta la próxima.